Aristóteles Núñez y nos falta un montón de escucharte porque está todo el dictamen general de ayer, pero antes de eso déjame regresar un poco a la conversación que sostuvimos esta mañana con María Fernanda Garza de las empresas internacionales en México, etcétera, etcétera, sobre el tipo de prácticas de elusión fiscal o de creatividad fiscal o como le queramos llamar. Bueno, hay casos concretos y específicos que tú podrías compartir y que desde luego estarán incorporados en esta iniciativa que están discutiendo los legisladores, que ya pasó una parte en los diputados y que ahora veremos qué pasa con los senadores. Por ejemplo, en el uso de, perdón que lo retome de ahí, del corte comercial que me comentabas, una parte de del uso de las marcas, del uso o de la migración de una marca hacia el extranjero para propósitos de encontrar más baja tributación en otro país, y entonces tienes aquí toda la operación empresarial de X marca, X empresa, sus empleados, sus instalaciones, su venta, sus consumidores, etcétera, 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 pero su marca, creyendo todos que es mexicana, no lo es, porque migraron a lugares de más baja tributación y se da un fenómeno, pues creo que la palabra quedaría elusión, o lo que tú me digas que es, pero un fenómeno que creo que vale mucho la pena que compartas con el auditorio. Con mucho gusto. El plan de acción que yo me refería hace un momento y que ha propuesto la UDE en materia de combatir estas planeaciones fiscales agresivas son aquellas planeaciones fiscales agresivas que buscan erosionar la base gravable, pagar menos impuestos. Entre otras cosas, la UDE ha observado práctica en los últimos 15 años en la que las empresas han llevado su estructura de gastos y costos a través de empresas a países de imposición alta. ¿Por qué? Porque el llevar a esos países de imposición alta, en materia de impuesto a la renta, la estructura de gastos y costos les permite obtener mayores deducciones y llevar los beneficios o las utilidades a países de importación baja, de tasa de imposición baja, porque entonces pagan menos impuestos a la renta. Qué listos, ¿no? En México hay empresas que tienen marcas mexicanas con las que hemos crecido, Carmen. No puedo dar nombres. Artículo 69 del Código Fiscal de la Operación impide revelar información hasta tanto los señores diputados no aprueben y los senadores aprueben lo que ya está en el artículo 69 como una excepción. En su momento podremos platicar sobre ello. Para revelar cosas que hoy no puede revelar, pero si aprueban los legisladores podrán revelar. Pero lo que sí puedo señalar es que hay marcas mexicanas con las que nacimos, crecimos y seguimos viviendo, que son de productos mexicanos, que se producen en México, que se consumen en México, que todos los gastos de publicidad, de promoción, de propaganda, de manejo de inventarios, de distribución, de almacenaje, se llevan a México. La marca es mexicana, de mexicanos, así nació, de empresarios mexicanos. ¿Qué sucedió en los últimos 14 años? Que esas marcas mexicanas migraron a partes relacionadas, es decir, a empresas creadas para tal efecto en países de baja imposición de los mismos socios mexicanos, pero se llevaron la marca a una empresa en otro país de baja imposición. ¿Con qué fin? Con el que los pagos que se hagan a esa empresa que se encuentra en un país de baja imposición, de una tasa de impuesto a la renta mucho menor a la de México, puedan representar utilidades importantes que paguen menos impuesto a la renta que los que deberían de pagar en México. Y esas marcas mexicanas que constituyen un mercado en México, que producen en México, que manejan inventarios en México, desafortunadamente han utilizado prácticas de planeación fiscal agresiva que la OCDE pide que combatamos y que son partes relacionadas y que en México se hacen deducibles todos esos pagos por el uso de la marca, acumulando el ingreso en otros países, pagando una tasa pues, del 8 o del 14%, cuando en México debería ser del 30%. ¿Son muchas empresas en esas condiciones? No, pero son marcas importantes. Fuertes, grandes, importantes. Son marcas importantes. ¿De las más grandes del país? De las más conocidas en el país. ¿Grandes? Grandes. ¿De los más grandes contribuyentes del país? Sí, también. Dime algo sobre la consolidación fiscal, que ya nos acercamos al tema de los grandototes. Sí. ¿Qué pasa ahí? La consolidación fiscal se elimina. Bueno, a ver, déjame aquí empezar por la crítica y tú me respondes a la Correcto. crítica. Está todo en movimiento, otra vez decimos, están los legisladores discutiendo y vamos a ver qué pasa al final de la historia cuando suceda en las fechas que ya dijiste. Pero a ver, aquí, ¿qué se ha dicho? Primero se presentó esta iniciativa y se dijo la consolidación fiscal se elimina porque es una
práctica que, si bien pudo haber tenido razón de ser en su momento, ha sido excesivamente utilizada, o ha habido conductas abusivas para precisamente no pagar impuestos y todo esto que se ha dicho al respecto. Hay quien dice que no desaparece, sino que le cambian de nombre. Ahí bueno, vamos. Mira, este antecedente primero. La práctica de consolidar fiscalmente existe en muchos países y eso hace competitivos a los países. En nuestro país existe desde que se tiene memoria y registros, desde 1925. Desde el 25 existe. ¿Y qué permitía? Que empresas de un mismo grupo permitieran pagar impuestos como si fuera una sola empresa. Permitía, no, permite todavía. Bueno, hasta que suceda me lo refiero que... yo al 25. Bueno, sí. ¿Y cómo ha evolucionado esa figura? De tal manera que en el 73 se recoge, en 1973 se recoge dentro de un decreto del Ejecutivo Federal para efectos de precisamente darle oficialmente ese reconocimiento a que empresas de un mismo grupo, fomentando la inversión de esas empresas, porque es sabido de que quien inicia operaciones los primeros años no tiene utilidad, tiene pérdidas, pudiera neutralizar o diferir el pago de los impuestos de quien sí está teniendo utilidades respecto de quien no las tiene, con el ánimo de fomentar la inversión. Y hay un decreto del Ejecutivo Federal de esa fecha. En 1982 se empieza a pervertir este esquema de consolidación de una manera muy sencilla. Pasa de ese régimen de fomento a la inversión a un régimen de neutralidad, sin regulación, que permitiera conocer qué es lo que estaba pasando en esas empresas, porque lo único que controlaba era la empresa consolidadora, la empresa madre, y las empresas subsidiarias o pequeñas o las empresas hijas no tenían la información suficiente hasta que la autoridad llegaba a revisar. ¿Qué empieza a suceder? Que entre el 82 y el 99, Carmen, el 98 principalmente, estas empresas empiezan a pervertir este esquema, practicando esquemas abusivos, de tal manera de que creaban o adquirían empresas con pérdidas, solo con el ánimo de que las utilidades que tenían las empresas que sí producían pudieran no pagar impuestos. Y este esquema a partir del 99 ha venido evolucionando con el ánimo de restringir ello. En el 2010 fue el último gran cambio que se hace a este régimen de consolidación, donde ya se establece un límite para efecto de que aquello que difieres en virtud de pasar de esa neutralidad de utilidad contra la pérdida a un régimen de diferimiento no pase de 5 años. Ese régimen que está en la ley de impuesto a la renta hoy se elimina y se propone un régimen de sociedades transparentes, y voy a tratar de ser muy breve en el tema de los cambios que implica este nuevo régimen. En primera, se restringe a cierto tipo de empresas cuando se trata de producción y de comercio y de servicios, y de ciertos servicios. En segunda, el régimen de diferimiento no puede exceder de 3 años. Eso significa que a más tardar el 4 años, lo que dejaste de pagar por este diferimiento lo pagas al 100%. En tercera, el resultado de las utilidades en lo individual se conoce porque se tiene que llevar el control en lo individual del impuesto a la renta diferido respecto del grupo. Y eso permite precisamente darle seguimiento y fiscalización para que en el cuarto año hayas pagado el 100% de ello. En cuarta, se obliga a quien opta por este régimen a publicar el impuesto diferido, tanto de la empresa que integra a las empresas integradas como de las empresas integradas. Y entonces se conoce públicamente quién está difiriendo los impuestos y qué cantidad está difiriendo. Y de tal manera de que hoy, a diferencia de en caso de aprobarse la ley de la renta, el nuevo esquema para estas empresas va a permitir que la autoridad fiscalice, incluso el público, la opinión pública, los analistas, los académicos, puedan revisar lo que está pasando con estas empresas. No entra sector financiero, no entran asociaciones civiles, no entran una serie de empresas, servicios aéreos, por ejemplo. Esas empresas no pueden consolidar fiscalmente, solamente aquellas que efectivamente vienen a generar una producción importante o una actividad productiva y de competitividad en México, tanto mexicanas como extranjeras, que puede ser un mecanismo de fomentar la inversión.
Ese esquema es el que se está proponiendo, es un esquema de diferimiento a 3 años, como un régimen de sociedades transparentes, se obligan a publicarlo en sus páginas, en el portal del SAT, para efecto de que se pueda conocer por la opinión pública quién está difiriendo el pago de los impuestos. Aristóteles Núñez, como jefe del SAT, te pido una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Y bueno, te pido una valoración, un análisis del dictamen general que ayer se aprobó, de lo que queda ahí establecido, de los cambios, de las modificaciones, de lo que en este momento la propia autoridad hacendaria, que está como espectadora igual que los demás, puede decirnos al respecto de lo que está haciendo la tarea legislativa. Volvemos después de la pausa.